Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a abrir el proyecto que teníamos anteriormente. Este de aquí. Bueno, y vamos a ver algo de las aplicaciones web. Vamos a ver algo de concepto primero y luego vamos a ver aquí un ejemplo. Bien, entonces voy a abrir el Paint para explicar ciertos detalles. Bien, dentro de todo el ecosistema, no, de toda la pila tecnológica de Java, Java ha dividido su lenguaje o su conjunto de tecnologías. Anteriormente estaba dividido en tres grandes grupos. ¿Sí? Ahora está dividido en dos, casi que dos. Ya está quedando en desuso uno. Estaba dividido así. Vamos a ponerlo así, que sea más grande ese. ¿Ven? Estaba dividido en J2ME, JS y JEE. ¿Sí? ¿Para qué servía el J2ME? Significa Java Micro Edition. Y esto era para crear aplicaciones en dispositivos móviles. Puedes hacer alguna aplicación aquí para un microondas. ¿Sí? ¿Estamos? O para los primeros teléfonos celulares que usaban Java. Froyo. ¿Se acuerdan del sistema operativo Froyo? Lo catalogaron como una primera versión de Android. Bueno, entonces se creaban estas aplicaciones con J2ME y se podían ejecutar sobre estos sistemas operativos. ¿Aprovechando qué? Aprovechando que tenían una máquina virtual de Java, JVM. ¿Sí? Entonces la JVM permitía ejecutar código Java, ¿no es cierto? Con ciertas librerías limitadas por temas de espacio y capacidad de hardware sobre estos dispositivos. Bien, luego apareció J2SE, que corresponde al conjunto de librerías, todo lo que es java.lang, java.util, eh, etc. ¿Sí? Entre otros. Entonces, con esto podría hacer aplicaciones que se ejecutaban en un ambiente de stock o standalone, por decirlo así. ¿Sí? Estos programas se ejecutaban directamente sobre un contenedor y el contenedor era un JRE. Ya vimos eso en las primeras clases, ¿no? JRE. El JRE pues internamente trae un JVM. ¿Sí? Y gracias a esta capa que se creaba o venía dentro del kit de desarrollo de Java, se podrían ejecutar en los diferentes sistemas operativos. Win, Linux, Mac, y por ahí otro sistema operativo distribuido creo que se llama Amoeba. ¿Has escuchado el sistema operativo? Bueno, entonces se podía ejecutar en esos sistemas operativos, ¿no es cierto? Pero todas estas librerías me permitían a mí poder trabajar por medio de la consola, modo texto, ¿sí? Y justamente ya apareció cuando ya existían interfaces gráficas. Por tal motivo, dentro de JSE, perdón, también se incluyeron librerías de java.awt. El java.awt pues traía un conjunto de librerías gráficas se ejecutaban netamente con Java. Java creaba esas interfaces, eso era demasiado pesado, ¿sí? Oye, Para, esos eran los Java bueno, las aplicaciones Java que tú ah, tenías que instalar unos componentes para que se ejecuten en Internet Explorer. no, ya vamos a ver eso, ya vamos a ver eso. ¿Eso cuál era? ¿Java cuál era? Ese era un applet. Ah, los Da, apps. sí, ya vamos a ver eso ahí. Da, entonces, este,
Bien, entonces tenemos el Java WT que me permitía a mí utilizar componentes visuales. Aquí habían ventanas, habían botones, etcétera, ¿no? Sí, y dentro de JCE también podemos catalogar, porque no existía JE todavía, podemos incluir los applets, porque también utilizaba Java WT con los componentes visuales. Los applets no tuvieron éxito. Hasta cierto punto habían aplicaciones que se hacían con applets, porque se ejecutaba sobre navegadores que no tenían mucho, en navegadores, digamos así, ¿cómo se le puede llamar? Los primeros navegadores que existieron, ¿no? Uno de ellos fue Netscape, ¿sí? Vamos. Entonces Netscape era la competencia de, bueno, fueron uno de los primeros navegadores, luego Microsoft sacó Internet Explorer, que ya viene incluido dentro del sistema operativo, pero ¿cuál era la desventaja de usar Applet? Que como se ejecutaba con JSE sobre el contenedor JRE, tú tenías que en Netscape desinstalarte un plugin, ¿sí? Que era justamente la JVM de Java para que se pueda ejecutar en el applet, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué pasaba ahí? Tú ejecutabas el navegador y dentro del navegador se ejecutaba un programa Java, ¿no es cierto? Y te presentaba una ventanita, una interfaz gráfica dentro del navegador. Aquí estaba el navegador. ¿Sí? Y necesitabas un HTML para incrustar tags que sean de programas applet para poder cargar, si se cargaban aquí, ¿no? Aquí te aparecía te salía aquí un cargando. Ah, no. Eso era similar a los Macromedia Flash Player, ¿verdad? Sí, exacto. Parecido a los Flash Player, ajá. Ya son cosas que ya los millennials no entienden. Bueno, entonces aquí te aparecía lo que te permitía crear o hacer los applets es utilizar justamente sus componentes visuales para presentar la información, ¿no? Porque imagínense hacer eso con JavaScript puro. Tiene que ser un document.write para poder pintar, cómo consumían la información, etcétera, etcétera, etcétera. Desde aquí podían hacer conexiones a base de datos y todo lo demás. Se puede tener un programa que se ejecute con una base de datos y cargaba los datos directamente acá. Yo había escuchado que los applets los hicieron tan famosos porque dependía de las actualizaciones del browser. Sí, dependían de las actualizaciones del browser, de la máquina virtual, etcétera, 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 la versión con la que se Entonces, ejecutaba. esa dependencia hizo que no Otro de, fundiera. Otro de los problemas que había es que, como es un programa que se ejecuta del lado del navegador, tenías acceso al file system del servidor. Cuando comenzaron a darle vuelta y a Ya. revisar cuáles eran las vulnerabilidades de este programa, ¿sí? Se vieron, ¿sabes qué? Es un programa Java, tienes la clase file, con la clase file tienes acceso al sistema de archivos del servidor y pues puedes dañar algo, ¿no es cierto? Claro. Sí. Puedes incluso revisar ahí cuáles son los recursos que consume, así como este programa se podía compilar, también se podía decompilar. ¿Sí? Ok. Bien, entonces se usaron, incluso hasta el SRI en el año 2015 usaba esto todavía para firmar documentos. Applet. Applet para firmar documentos, sí. No sé si que aún lo usan, no tengo idea, pero el 2015 que yo Ah, ya. participé en un proyecto, ellos utilizaban los applets para poder firmar documentos. Ujú. Ojo, eso no es necesariamente privado, ¿no? Eso lo tenían público. O sea, estaba en internet que tú podías ahí firmar documentos. Me imagino que en la actualidad tienen que haberlo cambiado con toda la tecnología que hay ahorita. Bien, entonces
¿Qué pasó? Ah, ya. Se dieron cuenta que los AWT eran interfaces que se creaban como objetos propios de Java. Entonces quisieron crear algo más ligero e incluyeron aquí lo que se conocía como Java Swing. ¿Sí? Este Java Swing hacía uso de las interfaces y componentes gráficos del sistema operativo. ¿Cuál era la desventaja? Ventaja, ¿cuál era la particularidad? Mejor decirlo así. Es que cuando tú ejecutabas el programa en Windows, se veía con las interfaces de Windows. Y cuando lo ejecutabas en Linux, se veía con las interfaces de Linux. ¿Estamos? Sí, entonces él usaba las librerías del sistema operativo para poder cargar, o el gestor de ventanas del sistema operativo, de sus componentes gráficos, para poder presentar sus ventanas. Luego de eso, para intentar normalizar ese detalle que se vea diferente en los sistemas operativos, ahí crearon librerías que manejaban el look and feel. ¿Sí? De eso. Bien, entonces, hasta ahí alguna pregunta. Eso corresponde a JCE, ¿no? Es más grande. Usar esa Ajá. librería de Java Swing es bastante pesada. Depende. Java Swing aún se utiliza, pero ya aparecieron otras Sí, cosas. Luego apareció Eclipse con su interfaz escritorio. Java. ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché. Bueno, luego apareció. Algo Ajá. dijo de escritorio, algo dijo. Sí, no te escuché, se te cortó, Luis. Ah, ok, el Java Swing se usa para aplicaciones de escritorio. Sí, así es. Se utiliza para aplicaciones de escritorio. No quiere decir que no se utilice, ojo. Dependerá del contexto de lo que voy a hacer, ¿no? O sea, si me dicen a mí, sabes que, mira, quiero un sistemita que me permita realizar, no sé, que interactúe con una cámara para capturar las marcaciones de mis empleados, a ver una cámara ahí puesta en recepción y necesito guardar eso en una base de datos. Entonces, tranquilamente lo puedes hacer con Java Swing. ¿Sí? Estamos, pero hay otras Claro, herramientas. pero ¿qué es lo que te hace entonces pesado? Porque yo he visto No, de la experiencia anteriormente se decía que era que cuando pesado. usas el Java Swing, No, exacto. Anteriormente se decía que era pesado, pero era pesado porque la capacidad de los computadores era demasiado pobre, por decirlo así. Tenías máximo 1 GB de RAM en las computadoras. Y ahora ya se tiene por lo menos 4 GB de RAM. Ya no se siente ese problema ahorita con Oye, respecto a Java. antes esa era la fama de Java, que eran pesados Sí, exacto. Eran los pesados. ejecutados. Por lo general, siempre el software, el hardware limita al software. ¿Sí? El software no puede hacer más allá de lo que el hardware le permita. ¿Estamos? Sí, ese es el problema. Mientras más hardware, okay. o sea, mientras más poderoso sea el hardware, el software va a ir mejorando. Pero uno depende del otro. Tú no puedes ejecutar, por ejemplo. yo, Ajá. yo cuando estaba en la universidad, Uh-huh. La gente se iba por el .NET porque las aplicaciones de Visual eran mucho más livianas que las que tú podías hacer en Java. Es que no había comparación ahí, porque Visual Basic Sí. se ejecutaba solamente sobre Windows. No había comparación. O sea, si ejecutabas Java sobre Windows, claro que va a ser más pesado que Visual Bueno, Basic. ahí Visual Basic iba directamente con las LL del sistema operativo, más no iba a una capa intermedia como va Java. Exacto, así es. Ajá. La ventaja que había es que si tú tenías en un laboratorio máquinas con Windows y Linux, tú instalabas el mismo programa en ambos. Esa es la ventaja que te da, pero todo tiene un costo, ¿no? Claro, pero Uh-huh. la otra cosa que me he dado cuenta a criterio personal es que, bueno, Java también se hizo famoso por eso, por la multioperatividad que él tenía. Entonces, pero si te das cuenta, ¿cómo se llama? En la actualidad, todas las aplicaciones Java que tú usas, bueno, noche,
sobre Linux y siempre instalas un Linux y Ujú. y ahí tienes tu aplicación web en Java. No he visto yo en algún entorno empresarial donde tenga Windows y en Windows ponga una aplicación web de Java Sí he visto yo, corriendo sobre un... sí he visto, ajá, sí he visto. Ah, He visto algunas personas, por ejemplo, me tocó instalar, creo que una empresa, un cliente en donde trabajaba antes, ellos tenían Windows Server y ahí nos tocó configurar el Wi-Fi. Y ahí pusimos una aplicación de facturación electrónica. Pero sí, sí hay, o sea, gracias a Java puedes tener esa capacidad de poder instalarlo en Linux o en Windows sin problema. Ya dependerá de la persona, eh, de los recursos que tenga Oye, la persona. oye, Byron, y ahora con Netcore 5, mucho Netcore 5 no, con Netcore, ya eso ya es un tú a tú con .NET, porque también .NET puede ser instalado en cualquier sistema operativo. Claro, había librerías, creo que había una que se llamaba Mono. Ajá. Con Mono tú puedes ejecutar programas hechos en .NET en Linux. Ahorita se puede hacer Y ahora, lo contrario, por ejemplo, con Windows Subsystem for Linux, WSD, WSL, tú puedes instalar una máquina, un Ubuntu sobre Windows. Mira, yo tengo aquí un Ubuntu. Dale, te voy a enseñar. Aquí tengo un Ubuntu. Sí. sí sabes que yo ayer configuré el Windows por, ¿cómo es? Subsystem, ¿cómo es? Subsystem for Ajá, Linux. ajá, lo instalé para poder instalar, ¿cómo se llama? Docker. Ajá. También Docker necesita eso, ajá. Sí, claro. Aunque si tienes Windows 10, creo que profesional, no necesitas eso. Sí lo puedes instalar directamente en Windows. Sí, pero si tienes ¿qué Windows cosa? ¿Qué 10, cosa? el Docker. Ah, el Docker, claro, el Docker Desktop puedes instalar. Sí te Y, permite instalar sobre Sí, Windows 10 profesional. ya, no, sí, no tengo profesional. Ya, entonces Docker Desktop. ahí sí deberías tener un Ubuntu para poder instalar. Bien, bueno, entonces continuando esto, ¿no? Me quedé hasta aquí, esta parte. Entonces, sí se... Ah, ya. Cuando apareció Eclipse, aparecieron librerías. Una de ellas se llama STW, creo que se llama. O SWT. ¿Ya? SWT. Sí, eso Ujú. son librerías de Java que permiten trabajar con plugins y hacen más ligero el, el uso de las interfaces. Y luego apareció otra librería que se llama JavaFX, que también te permite crear aplicaciones de escritorio. ¿Sí? Pero ahí ya depende, ¿no? Si vas a hacer aplicaciones Java de escritorio, FX. sí, Ah, esa JavaFX. no la había visto. Sí, te permite. Eso, Creo que también tiene botones. Tiene sí. botones. Sí, te cuento ahí algo que una vez fui a la casa de mi hermana. Paneles. Una vez fui a la casa de mi hermana y veo que mi sobrino estaba trabajando con eso. Le dije, ¿cómo así? ¿Estás trabajando con JavaFX? Y eso lo están dando en la SPOL, por ejemplo, ahorita. Ah, La SPOL le enseña JavaFX. Ajá. O bueno, te dicen que tienes que mm, aprender JavaFX. Así es. pero ¿en qué? ¿En la universidad o en el colegio? En la universidad. Creo que está Ah, ya. en sexto semestre, algo así. Bien. Bien, entonces todo esto me va a permitir a mí poder trabajar sobre aplicaciones de escritorio. Applet intentó algo para trabajar la parte visual en HTML, pero fracasó. Sí, esto fue un fracaso cuando comenzaron a haber problemas de seguridad en Java, en la versión 1.4, ¿sí? Y fueron mejorando justamente JavaScript, ¿no? JS fue mejorando y facilitando la creación de interfaces dinámicas. Porque finalmente esto de aquí, en el navegador, los formularios o, sí, o la interfaz que nosotros vemos en el navegador, el HTML, se dibuja por medio del DOM. Con JavaScript tú puedes manipular el DOM, ¿no es cierto? Y mover elementos, organizar elementos de forma dinámica. Finalmente, y en la actualidad, el navegador, ya sea que trabajes con Angular, con React, con Vue,
o con jQuery, el navegador no va a ser capaz de interpretar más allá que HTML y JavaScript. Eso hay que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces hay que meterse en la mente que siempre el navegador solo va a ejecutar JavaScript y HTML. Por más que lo haga con .NET, con JCF, con Eso Angular. te iba a preguntar. Claro, eso te iba a preguntar. Realmente todas las aplicaciones que vemos en la web es nada más que HTML con JavaScript, ¿no? Y Sí. lo que Y, hacen es y enmascarar CSS. Y CSS, un así es. framework que tú puedas usar como Así una es. capa intermedia. Sí, así es. Eso realmente. De ahí lo que va a producir el HTML, el navegador es HTML. Bien, luego de esto comenzó el tema a impactar las aplicaciones sobre servidores. ¿Por qué? Porque esto es algo dependiente de cada computador personal. Cuando ya apareció la arquitectura cliente-servidor, ¿no es cierto? Nosotros teníamos aquí un servidor remoto y este servidor se encargaba de realizar o atender solicitudes usando el protocolo HTTP. ¿Sí? El protocolo HTTP es un protocolo sin estado y que funciona de forma sincrónica. Tú le envías una solicitud y él te responde, ¿no es cierto? Un response. ¿Sí? Ahí está. Entonces es sincrónico. Tú le envías una solicitud, le pides algo y él te responde por ese mismo canal. ¿Estamos? Pero el servidor no guarda un estado de la conexión. Por eso se dice que es un protocolo sin estado, a diferencia que el FTP. El FTP, para poder darte un archivo, tú necesitas identificarte, necesitas decirle quién eres, un usuario y un password, para que él pueda entregarte o permitirte una conexión al servidor. HTTP no. HTTP, tú le pides al servidor, cualquier persona puede pedirle al servidor algo y el servidor le va a responder. ¿Estamos? Entonces, para poder darle inteligencia a esto, se comenzaron a crear programas. Esos programas se llamaban CGI. Estaban hechos con lenguaje C. O C++, no me acuerdo. Bien, ¿qué hacían los CGIs? Intentaban darle un poco de control y manejar el tema de las sesiones al protocolo HTTP. Por ejemplo, ellos podían guardar archivos en los cuales podían identificar la IP y asociarla a un usuario. Se metió ahí adentro. Bueno, entonces ya con CGI, que eran programas que se ejecutaban del lado del servidor, entonces se guardaba información del usuario que está solicitando una página, ¿no es cierto? Y ese tenía el control de entregarle ciertas páginas nuevamente al usuario que está solicitando. ¿Sí? Se tenía algo de control. ¿Qué desventajas había aquí? Una de las desventajas de CGI era el costo de RAM. Todo se ejecutaba al lado del servidor. Sí, se ejecutaba del lado del servidor y aparte de eso, pues estos objetos no tenían control de ámbito de vida de cada objeto. Por ejemplo, se creaba un objeto por la solicitud, permanecía ahí, pero si habían 100 usuarios, se iban a ejecutar 100 objetos y iban a estar en memoria. ¿Sí? Y en esos tiempos los servidores no tenían mucha capacidad, por tal motivo colapsaban. ¿Estamos? Pero ¿qué tenía de ventaja los CGIs? Que permitían escribir HTML. O sea, ellos podían crear HTML dinámico y del lado del servidor. Cuando tú le pedías algo, en el CGI podías poner una conexión a base de datos. Aquí. Una conexión a base de datos. ¿Sí? Y dependiendo de lo que haya en la base de datos, él te creaba el HTML. Era mucho mejor que tener todo el HTML cargado aquí para entregarle a un usuario. ¿Sí? Sino que el usuario pedía algo, iba a la base de datos, le establecía alguna lógica, ¿sí?
y esto generaba un HTML dinámico. También existía un lenguaje para hacer CGI que se llamaba, no sé si que lo escucharon, se llamaba Perl, que es el padre de PHP. Sí, Sí, pero aún siguen usando ese lenguaje. no sé quién lo usa. Sí, para desarrollo de aplicaciones. Ah, bueno. Entonces en Perl se programaban los CGIs. Sí, estos CGIs estaban programados en Perl, pero eran muy complicados de administrar. Pero ayudaban hasta cierto punto. Oye, y si escuchaste una vez, nunca lo manejé, pero sí vi cuando usaban también PLSQL para la web. Claro, también se usaba PLSQL para web, pero eso tenía que ejecutarse sobre un contenedor especial que entregaba Oracle, que era el OC4J. Ah, ok. Ajá, Yo no, decía, nunca he visto un servidor sí, era sobre el que haga eso. OC4J. Pero ese servidor ya murió hace muchos años. Este, todavía Ahora es hay empresas el que de, lo usan todavía, te cuento. Y hay empresas, sí, bancos. pero ya no tiene soporte esa nota. El No sé OC4J si tendrán murió. soporte, pero hay También un banco. el Ajá. Glassfish que era de Oracle, ahí no corría esa nota. No, creo que no. En el Glassfish no corría. El que tiene soporte, ¿cuál es el último? El No me WebLogic. acuerdo, ya se me fue de la memoria. Ese, WebLogic. Ajá. Ese es el que le da soporte ahorita a Oracle. Parece que tienes un retraso en la señal porque te llegan con cierto retraso mis mensajes. Bueno, no importa. Bien, entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando ya sucedía este tipo se dieron cuenta que el CGI estaba acabando con los servidores, eh, Sun Microsystems en ese tiempo ya tenía la solución a este problema, porque ellos manejaban un mecanismo para ir liberando objetos que se llama Garbage Collector. ¿Sí? Entonces ellos determinan, ese mecanismo un proceso en Java de la máquina virtual que va verificando qué objetos ya no tienen referencia o qué objetos ya terminaron su ámbito para irlos desechando. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se dieron cuenta que era necesario acá? Justamente el manejo de hilos. Era necesario tener hilos para poder atender las solicitudes de los usuarios sin necesidad de estar creando nuevamente una clase o un objeto, perdón, un objeto. ¿Sí? Entonces ellos pasaron de JSE a una versión inicial donde nació todo con respecto a Java en web, que se llamaban servlets. Entonces, la idea de los servlets era reemplazar a los CGIs porque ellos iban a hacer el mismo trabajo, pero con mejor eficiencia. ¿Sí? Optimizando este tema de uso de memoria, de control Esto sí, de hilos, de solicitudes y todo lo demás. Ajá. esto sí controlan el estado. ¿Cuál estado? No entendí. No, te pregunto, si estos servlets controlan el estado, que es lo que estás hablando, Eh, y el CGI no controlado. ya vamos para allá. Bien, entonces, al aparecer los servlets, Java entregaba, yo me acuerdo en ese tiempo, Java entregaba un servidor muy básico, que era un contenedor de servlet. Yo me acuerdo que para levantar servlet necesitabas instalar ese contenedor. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un programa que salía donde tú ponías ahí, lo ejecutabas y les configurabas un puerto. Entonces era un contenedor de servlet. Esas eran las primeras versiones de los servlets. Sí, antes que exista JBoss y Tomcat. Bien, luego que pasó esto, pues ahí ya comenzaron a aparecer empresas proveedoras que comenzaron a construir ya los primeros servidores, no servidores, sino contenedores de servlet. Uno de ellos fue Tomcat y Red Hat, o Apache, vamos a poner aquí. Apache y Red Hat fueron los primeros que comenzaron a crear contenedores de servlet para Java. Apache creó el Tomcat,
¿no es cierto? El Tomcat. Ya no me dio espacio esto. Bueno, el Tomcat y Red Hat creó el JBoss. ¿Sí? Y luego Sun Microsystem creó el Glassfish. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, el Tomcat, JBoss y Glassfish. Glassfish era de Sun Microsystem, el Tomcat era de Apache, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaba? Ellos se dieron cuenta que no se manejaban sesiones aquí, pero también verificaron, sino que hicieron uso de las cookies que generaban los navegadores. Las cookies pueden viajar en cada solicitud. Una vez que tú envías una solicitud al servidor, el servidor te puede escribir una cookie y ya queda registrado ese cliente que está conectándose y la cookie viaja en cada una de las conexiones que se hagan al servidor. Y ellos decidieron crear, el Tomcat, JBoss y Glassfish, decidieron crear ahí, manejar el tema de el estado por medio de una cookie llamada JSessionID. ¿Sí? En el JSessionID pusieron un identificador que es, bueno, en la actualidad todavía hay aplicaciones que usan esto, aunque es inseguro, que se llama, bueno, un identificador hexadecimal, ¿no? Ahí. Y con eso identificaban, era su identificador único para un cliente. Entiéndase por cliente un navegador. Ya en ese tiempo ya habían navegadores un poco más, con más capacidad. Uno de ellos era el Internet Explorer. Internet Explorer, el Netscape todavía estaba. Y apareció por ahí, luego de Netscape apareció uno que se llama Mozilla. ¿Sí? Luego de eso comenzaron a aparecer el Safari, el Google Chrome, ¿sí? Opera. El Opera. No sé si hay otro más. Netscape fue absorbido Creo que por Mozilla. Firefox. Por Mozilla, sí. Mozilla. Ajá, Sí, Mozilla. ¿no? Mozilla. Pasó a ser Mozilla. Y ellos comenzaron a dar el tema de. Mozilla fue que creó o estableció una forma amigable de navegar, que era la creación de pestañas. Con Internet Explorer era un problema, porque tú abrías una página y para abrir otra página tenías que abrir una nueva ventana y así sucesivamente. Mozilla facilitó eso. Sí, Mozilla facilitó eso creando las pestañas. Bueno, entonces estos navegadores ya creaban estas cookies. El servidor escribía una cookie llamada JSession ahí, se guardaba el hexadecimal y se podía validar. ¿Estamos? Ahora. Eso lo hacía del lado del cliente, ¿no? Creaba esa. Ya te voy a explicar. Archivo. Ahí te voy a explicar. A ver, voy a borrar esto, ¿no? Nuevo aquí. Nuevo. Ya. Ahora vamos a enfocarnos en los servlets. Ya eso, lo demás era historia, ¿no? Vamos a poner aquí servlet. ¿Ya? Entonces, acá vamos a poner los navegadores. Aquí puede ser eExplorer o Edge, que se llama ahora. El Mozilla Firefox, el Google Chrome, el Safari y Opera, que no sé si alguien haya que use por ahí que use Opera. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando cualquiera de estos clientes envía una solicitud al servidor que tiene servlet, la solicitud envía dos cosas. Envía un head y envía un body. Eso es importante porque aún se utiliza esto de aquí, ¿no? Y en el head va a viajar las cookies, van a viajar los headers, ¿sí? Y en el body
van a viajar los parámetros. ¿Estamos? Entonces una solicitud HTTP tiene esta forma. ¿Sí? Tienes un head y tiene un body en el cual envías parámetros. Y en el header tú puedes enviar también parámetros que van a estar que se van a setear dentro de la solicitud y van a viajar para cada uno de los de las solicitudes que se hagan al servidor. Ok. Ya. Entonces aquí nosotros enviamos una solicitud HTTP. Enviamos una solicitud HTTP y la solicitud HTTP puede ser atendida por medio de los métodos expuestos en el servlet. Los métodos más populares o los que más se usan son el método get, el método post, hay otro método llamado head, hay un método put, hay un método delete, hay un método llamado options, get, put, head, delete, put, options. Creo que son todos. 1, 2, 3, 4, 5. Me falta uno. Pero al inicio solo existía get, post y put, si no me equivoco. No, no, no. Existían todos. Solo que el navegador, Okay. el navegador como tal, solamente utiliza dos, que es el get y el Pero, post. ¿por qué usan los dos? Básicamente, ¿por qué usan solo los dos? Porque las configuraciones que se hacen se lo hacen por medio de esas dos peticiones. O sea, anteriormente se envía información por medio del get y por medio del post. Los navegadores quedaron configurados de esa forma. Si tú quieres utilizar algún otro tipo de método HTTP, tú debes indicarlo en un formulario de HTML. ¿Sí? Pero por defecto es así, get y post. Si tú quieres utilizar, por ejemplo, el método put, el método delete, el método option, el método head, que apunta a un servidor, ya necesitas un cliente especial, como el Postman, donde tú puedes realizar ese tipo de solicitudes. Pero desde un navegador no lo puedes hacer. Yo no sé cómo hacerlo, mejor dicho. Existen extensiones de Chrome en el cual tú puedes establecer el tipo el método que estás utilizando para enviar información al servidor. Pero solo con get y post funcionan los navegadores actuales. Por defecto, sí. Ajá. Bien, entonces cada uno de ellos tiene una característica especial, ¿no? El método get, por ejemplo, no utiliza el body para poder enviar parámetros, sino que lo hace por medio de la URL. O sea, el método get envía los parámetros por medio de la URL, ¿sí? Es mucho más rápido poder leer parámetros en el método get, pero es inseguro porque si envías información sensible, toda esa información va a viajar en la URL. Hay una pregunta, pero no puedes usar, mejor dicho, ¿cuál es la diferencia en usar entonces el protocolo HTTPS con el método GET? ¿No los encriptas? La idea de utilizar HTTPS es que vaya por un puerto seguro nada más. Y la información que viaja ya es encriptada, pero de ahí si tú utilizas el método GET, supondría que la información igual va a viajar si lo hace con un navegador, va a viajar sobre la URL. Si alguien intenta capturar las peticiones al servidor utilizando un sniffer, por ejemplo, ahí sí la va a ver encriptada, pero en el navegador se va a ver normal. O sea, si usas HTTPS, la información sensible igual tiene que viajar en el body. Entonces, el método post es más seguro, es más pesado y permite enviar parámetros en el body. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Okay. Ya. Ahora, los servlets
los servlets no son nada más que clases, aquí, clases Java, que tienen una extensión a un generic servlet. Ya lo vamos a ver. Bien, son clases Java, el cual tiene métodos para poder atender todos los métodos, valga la redundancia aquí, HTTP, por ejemplo. En esta clase Java existe un método llamado doGet que permite atender solicitudes HTTP usando el método GET. El método doPost, el método doHead, el método doPut y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí explícame un poco que me confundo. Ese método son métodos los que se llaman do. Sí, son funciones que están dentro de la clase servlet. Pero ¿qué tienen que ver con el put, get, delete? Ya, ¿qué tienen que ver? Cuando el servlet automáticamente detecta si un cliente está enviando una solicitud usando el protocolo HTTP, el método GET, él va a ejecutar la función doGet. Lo que tú pongas en doGet, él lo va a ejecutar. Si un cliente ejecuta una solicitud HTTP al servlet usando el método POST, el servlet ya no va a ejecutar el método doGet, sino que va a ejecutar el método doPost. ¿Estamos ahí? Y así Pero sucesivamente. disculpa, pero tú en la clase servlet puedes escribir las 3 funciones, las 4. Uh-huh. Ah, ok. Sí, pero él va a decidir cuál ejecuta dependiendo de qué tipo de método usó el cliente para enviar la solicitud. Es automático. Él verifica ya. Tú me enviaste un get, yo te atiendo por el método get. Me enviaste un post, te atiendo por el método post. ¿Me entiendes? Okay. Ya. Gracias a ese tipo de implementación, ¿no es cierto? Gracias a ese tipo de implementación, actualmente podemos utilizar web service, que eso lo vamos a ver después. Bueno, no sé si ya sería para la continuación del curso. Web service de tipo REST, que son ligeros, que utilizan los métodos HTTP, put, get, post, delete. ¿Estamos ahí? Gracias a estos servlets. Si no se hubiesen implementado los servlets, no tuviésemos esto. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a hacer una pruebita de esto de aquí. Ah, ya, algo más que me olvidaba. Todos los métodos, doGet, doPost, doHead, doPut, tienen dos cosas. En Java, los métodos van a recibir un objeto de tipo HTTP request, es donde tiene información de lo que el cliente está enviando, y HTTP response, que es el objeto con el cual Java va a enviar información hacia el navegador. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces para esto, algo adicional. Entonces los métodos utilizan estos dos objetos, request y response, y algo adicional. Para que un servlet pueda ejecutarse en cualquier servidor, es necesario que él tenga un contenedor de servlet. Quiere decir que yo necesito un programa especial que se llama, anteriormente se llamaba así, ¿no? Contenedor de servlet y JCP. Ahora ya lo conocemos como servidor de aplicaciones. Sí, pero inicialmente se llamaban así. ¿Estamos? Bien, esos contenedores de servlet. Disculpa, ahí podrías repetir que no se vuelven HTTP request y response son otros métodos dentro del server. No, son los objetos que él recibe. O sea, cada uno de estos métodos va a recibir un objeto request que representa la información que el usuario que el cliente está enviándole al servidor, y response, que representa la respuesta que vamos a enviarle a los clientes. Normalmente ese request y ese response es información, porque ahí es donde yo me confundía antes, o es lo que tú pintas en el servidor. ¿Qué es? ¿Cómo? Lo que tú pintas en el navegador. Perdón.
Claro, sí, es la respuesta. O sea, depende de lo que estás pidiendo. Si le estás pidiendo a la base de datos un listado de clientes, él te va a devolver un listado de clientes en modo texto. ¿Sí? Ah, ok. ¿Estamos? Pero no es que ese objeto contiene, no sé, un botón. Puedes escribirlo. En el servlet tú puedes enviar lo que tú quieras. Si tú quieres enviarle un HTML, le envías un HTML y el navegador te va a pintar eso. Eso, esa era la Sí. parte que O sea, realmente tú tienes ahí acceso a escribir lo que tú quieras. Si envías dentro tags, del objeto request o response. response. En el request solamente vas a recibir la información. Puedes recibir el head, el body y algunos agentes que te permiten verificar cuál es el navegador, la IP y esas cosas. En el response tú tienes Ok. un cuaderno abierto ahí para poder escribir lo que tú quieras. Si escribes un HTML, el navegador lo va a interpretar y te lo va a pintar como HTML. Si envías texto, el navegador te lo va a pintar como un texto simple. Ya. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Bien, entonces estos contenedores o servidores de aplicación actualmente lo conocemos como, bueno, lo que vamos a utilizar ahorita es el Tomcat, ¿no? Tomcat. ¿Por qué usar el Tomcat y no el Reply, que antes era el Ubuntu? Ahí ya depende de gustos. Si quieren usar el WeFly, no tengo ningún problema. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Quién es mejor o no tienen diferencia? Bueno, ahí te voy a explicar. Mira, el Tomcat te permite a ti ejecutar Servlet y JCP, pero la tecnología JE es mucho más amplia. La tecnología JE abarca temas de colas, abarca temas de Enterprise Java Beans, de JPA, de JCF, de JMS, de JNDIs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son varias tecnologías. La diferencia entre un contenedor servlet y JCP y un servidor de aplicaciones es eso. Los servidores de aplicaciones Java están certificados para soportar toda la tecnología JE, toda esta tecnología que te mencioné. Pero los contenedores servlet y JCP no tienen esa capacidad. Sobre un contenedor de servlet y JCP no puedes ejecutar un EJB, por ejemplo. Ah, ok. Ya, esa es la desventaja. No lo veo como desventaja, sino como característica. Va a depender de lo Tiene que... limitaciones el Apache Tomcat. No lo veo como limitaciones. Porque imagínate que tú vas a crear una aplicación que tenga servlet nada más y tú vengas y lo publiques sobre un Wi-Fi. Estás utilizando un conjunto de tecnologías que se van a levantar, inclusive, te van a consumir recursos para una aplicación que no la va a usar. Entonces el Tomcat, digamos así, es como una versión light para poder utilizar aplicaciones web con Java. Ok. Ya, esa es la diferencia. No, yo no lo veo como yo no puedo competir Tomcat con Wi-Fi. No se pueden, no pueden competirse porque los dos actúan o trabajan para cierto conjunto de aplicaciones diferentes. ¿Estamos? Entonces, ahorita algunos frameworks como Spring Boot traen embebido un Tomcat porque es más ligero. Y Spring Boot no utiliza JEE, por ejemplo. Por tal motivo, ellos sí pueden utilizar un Tomcat. Pensé que Spring Boot era parte de JE. No, Spring Boot no es parte de JEE. Pero JEE sí utiliza, por ejemplo, sí utiliza ciertos detalles o ciertas funcionalidades nuevas que ofrece Spring Boot y la va agregando a su pila tecnológica. ¿Sí? Por ejemplo, Spring Boot salió con Spring Web, utilizando REST de una forma sencilla. Y JE sacó JAX RS, con el cual se pueden crear también web services de tipo REST de forma parecida, casi parecida a lo de Spring Boot. Jax RS y el otro es Jax WS. Exacto, JAX WS para SOAP y JAX RS para REST. ¿Ya? Estamos ahí bien. Entonces, ahí ya queda a decisión de cada quien, ¿no? Si usar Tomcat o usar JBoss, Wi-Fi, Glassfish, lo que ustedes quieran. Bien, creo que yo no tengo el Tomcat, déjame bajarlo rapidito. Yo lo bajo rapidito aquí. El Tomcat.
Creo que es el Tomcat 9. ...64 Windows. Ahí está. Ya. Si tienen el Tomcat en la mano, ahí vamos a usarlo, por favor, para poder hacer la configuración del Tomcat en el Eclipse. Por favor, espérame bajarlo. Ya, aquí hagamos una pausa un momentito. Se baja el que dice 64 bits core. Ese. Sí, ese. Porque ahí hay otro que dice documentation, deploy, no, nada de eso. Ajá. Hay también un embebido ahí. No sé. Bueno, yo me bajo el que dice core. Ya. Ya se descargó acá. Voy a ponerlo en una carpeta que sea de fácil acceso. Voy a ponerlo aquí en el de extraer aquí. Ya. Ahí estamos. Bien, entonces vamos viendo rapidito la estructura del Tomcat. Aquí tenemos una carpeta llamada Web Apps. Aquí donde van a estar todas las aplicaciones que vamos a deployar. Acá en Conf van a estar algunos detalles como el context XML. Vamos a abrir un ratito. ¿Sí? Entonces aquí él te dice cuáles son, dónde está la configuración de los recursos que él utiliza. Por ejemplo, el Tomcat Web, el Web XML y el Web Config. Son las aplicaciones que tiene el Tomcat para poder presentarte la pantallita inicial. Hay otro que se llama servlet.xml. ¿Ya? Aquí vamos a ponerle el puerto de conexión. ¿Sí ven? Aquí usamos el puerto 8080 y también podemos utilizar un puerto seguro para poner HTTPS. ¿Qué más hay aquí? Creo que eso es lo más importante aquí en este archivo. Aquí le puedes cambiar el puerto. ¿Sí? ¿Qué más? Deja ver, no hay nada más aquí. Hay otro más que se llama, vamos abriendo Catalina Properties. Deja ver si aquí está. Bueno, aquí está en la librería que lo usa. No, este aquí no es. No. Creo que están en la carpeta bin. Aquí solamente se establecen aquí el classpath que utiliza el Tomcat. Son librerías que él va a utilizar para poder levantarse, ¿no? Bien, el properties web XML. No, vamos cambiando acá. Vámonos a la carpeta bin. En la carpeta bin, aquí hay uno que se llama startup.bat, que es el que levanta la aplicación. Vamos a ver qué tiene. ¿Sí? Aquí él verifica las variables de entorno, si lo estamos ejecutando en el sistema operativo, para poder levantarnos. Tú puedes configurar la ruta del Catalina Home, que realmente es el directorio raíz del Apache Tomcat, para que él pueda levantarse. Esto él lo hace automáticamente, ¿no? Si no está definido, él lo lee y listo. Había otro más que no lo veo aquí. No, creo que esos son todos. Ya, en la carpeta log se van a guardar los archivos con extensión log. Por lo general es un server.log, el cual va guardando la información de todo lo que está pasando en el servidor y en las aplicaciones. Y en temp
se va a guardar una carpeta temporal con las clases que se vayan compilando o que el servidor compile. Las clases que él vaya compilando las va guardando en este lugar. ¿No es cierto? Es un temporal como una caché de mi aplicación hecha, levantada sobre el Tomcat. Bien. Logs y tem, por ejemplo, puedo borrarla. ¿Sí? No pasa nada. El servidor, el contenedor va a seguir igual. Bien, entonces voy a realizar la configuración aquí en mi Eclipse. ¿Sí? Verifiquemos aquí, por favor, en la perspectiva, aquí donde dice perspectiva, verifiquen que esté la perspectiva web development. ¿Sí la tienen? Oh, web. ¿Eso dónde sacaste ese Open Perspective? Ya, aquí arriba aparece. Allá listo. Ya. Si no le aparece web development, pongan web. No hay ningún problema, el de aquí arriba. ¿Sí? Pero tiene que aparecerle esta parte de servers. ¿Y qué apareció nuevo? ¿Mandé? Disculpa. Al seleccionar eso, ¿qué apareció de nuevo? Ya, tiene que aparecerte aquí en la pestaña servers. Revisa que la Ah, ya tengas, por listo. favor. Si la tienes. No, no, todavía no. Espérate. Ya, lo que pasa es que estaba abriendo nuevamente Eclipse porque se cerró. Ya, no hay problema. Yo espero aquí. Se puede hacer el mismo escenario con yo también he bajado el Spring Boot con Eclipse. Ah, Entonces, ya. tiene esa funcionalidad, ¿verdad? Sí, sí. Tú te bajaste el plugin de Spring Boot. O sea, me bajé todo el IDE. Ah, el IDE, el STD creo que se llama. Ajá, no sé. Sí, el STD, el Spring Boot Tool, no, el STC, el STS, el Spring Boot, Spring Tool Suite. Ok. Ya estoy viendo el otro Eclipse. Ya está bien. A ver, entonces hago clic en la esquina, que se ve el Open Perspective. Dijiste web, ¿verdad? Nomás tengo web. Ya, selecciona la web, no hay, no hay problema. Ya, ya seleccioné. Ya. Ya está. Ya, listo. Ahora, aquí donde dice que no hay servers habilitados, denle clic aquí. Click this link to create a new server. Ahí. Y aquí tienen que buscar el Apache y ahí le aparece uf, el Tomcat 9. Ya está. Ya. Entonces seleccionamos, le damos siguiente, ¿no es cierto? Y aquí nos tiene que aparecer esta interfaz.
pongo browse aquí y voy a ir acá y busco el directorio raíz del Apache. No sé, fue eso. Apache Tomcat, aquí está. ¿Sí? Dentro del paquete hay otro paquete que se llama Apache como tengo que ir hasta donde están todos los demás paquetes, ¿verdad? Eh, déjame ver, ¿puedes compartir la pantalla para verla? Listo. Ok. Ya, me avisa si ves la pantalla. Aún no. Ya, mira, en Browse cogí y me fui hacia el Apache, Ajá, yo lo descomprimí en el C, ajá. abro otra vez y tiene que dar así. Sí, ahí nada más. Dale seleccionar la carpeta. Ya, ahí Ya me estamos. sale el Apache Toque instalación, el directorio es versión 8.5, ¿no? Ah, ya, La dale, versión. dale, dale atrás un ratito. Dale atrás. Ya. Selecciona el 8.5. No hay problema. Dale siguiente. Ya, ahí sí. Dale de nuevo. Ya, selecciona la carpeta. Ya, ahí estamos bien. Ya. Ahí estamos Ok, iguales. Ya. Ahora, ya. Déjame compartir a mí. Ya. Aquí abajo donde te aparece Workbench Default JDE, seleccionemos el JDK 11. ya tú vas a poner. Sí, no estoy compartiendo aún. A ver, No, no, compartir, compartir, compartir. Ahí. ya tengo el 11. Ok, seleccionalo. Dale siguiente. ¿No es cierto? No nos aparece ninguna aplicación por deployar. Y le damos finish. ¿Listo? Ya. Sí. Ahí se te va a crear una carpeta aquí, servers. ¿Qué hace esto? Él te trae la configuración para que no afectes a la instalación original del Tomcat. Él lo trae acá. Eso. A veces puede ser un problema eso, porque los cambios que tú hagas en el Apache del sistema operativo no se ven reflejados. ¿Sí? ¿Sí pudiste? Bien, Sí, aquí me sale eso. vamos a darle doble clic al Tomcat aquí. Listo. Ya. Bien, entonces aquí te aparece cierta información del Tomcat, ¿no? Vamos a Runtime Environment, ahí nos aparece lo que seleccionamos. Si tú quieres puedes bajarte otra versión. Mira, aquí te puedes descargar otra versión, pero en este caso no. Esta es la ruta de la configuración. Está tomando esta ruta de acá. ¿Sí es? Entonces todos los cambios hay que hacerlo aquí para que él pueda levantarlo y sin afectar la instalación original del Tomcat. ¿Por qué hace eso? Porque él detecta que estás creando un ambiente de desarrollo y te crea una carpeta para tu desarrollo y no dañes lo que está en producción. Bien, si le doy clic acá donde dice abrir la configuración, el lanzamiento aquí puedo enviarle argumentos, ¿sí? Al programa y puedo enviarle argumentos a la máquina virtual de Java, ¿sí? ¿Qué argumentos puedo enviarle aquí? Puedo enviarle la cantidad de memoria que él va a utilizar. Eso es obligatorio. ¿Cómo calculas eso? ¿Qué cosa? ¿Cómo calculo? La cantidad de memoria. Bueno, ahí depende. Por ejemplo, tú tienes que, es un tema de profiling. Cuando tú realizas tu programa,
tú tienes que hacer una prueba de estrés. Y en las pruebas de estrés tú le envías la cantidad de usuarios que va. Bueno, ahí puedes utilizar Apache JMeter y tú le pones ahí, voy a recibir de forma concurrente. eh, de forma concurrente, tú le pones ahí, voy a atender 1000 usuarios. Entonces, cuando tú haces ese análisis, primero determinas cómo es el comportamiento de tu aplicación cuando hay un numeroso o un número elevado de solicitudes. Y aparte de eso, vas a medir ahí cuánta memoria te consume. Digamos, yo envío 100 y puedo decir allá, con 100 usuarios, él me está consumiendo 500 megas, por decir eso, por decir algo. Entonces yo tengo más o menos en la mente, digo ya, los usuarios que se van a conectar en mi aplicación son 1000. Eso lo multiplico por 1000 y eso pongo, bueno, eso lo multiplico por 10 en este caso y lo pongo acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay una pregunta. Ajá. ¿Quién administra los recursos? Pensé que lo hacía el servidor de aplicaciones, porque también tú defines en el servidor de aplicaciones y ahí eso es de la máquina virtual. ¿Cuál es la diferencia? Ya. El programa es administrado por medio del servidor de aplicaciones. Él te ofrece todo el contenedor para que puedas utilizar. Pero el servidor de aplicaciones, para poder ejecutarse, necesita la máquina virtual de Java. Mientras más programas o más solicitudes tiene el servidor, finalmente él se ejecuta sobre Java y el Java necesita tener más memoria para poder administrar eso. Recuerda que hay una capa intermedia de la máquina virtual de Java y ella es la que necesita tener ese dato para poder realizar correctamente la atención de las solicitudes. ¿Qué fue eso? Pero abrir entonces dos configuraciones, pues, una en el servidor de aplicaciones y otra en la máquina virtual. Por supuesto, así debe ser. Ya. O sea, dos configuraciones. Una en la máquina virtual. ¿Qué vas a poner en la máquina virtual? Los mínimos y máximos que puede y la paginación que va a utilizar el programa, el Tomcat. Y en el servidor de aplicaciones, pues puedes poner configuraciones de, ¿cómo se llama esto? De bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Archivos que tenga que leer, logs, configuraciones para logs, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Okay. Bien, entonces eso vas a ponerlo aquí. ¿Sí? Bien, puedes cambiar el puerto aquí. ¿Sí ves? El puerto HTTP es 8080. No tengo ningún problema con ese puerto. Y aquí vamos a decirle que el Tomcat tome el control de la instalación para poder enviar los deploy a la carpeta web apps. Aquí abajo, donde dice deploy path, vamos a seleccionar la carpeta web apps del Tomcat. Perdón. Web apps. Ahí está. ¿Sí? Y todos los programas que intentemos deployar van a ir allá. Estamos. Ya, listo. Sí, listo. Ya. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, ya tenemos listo el Tomcat. Vamos a guardar. Y aquí vamos a probar si esto levanta, ¿no? No nos va a aparecer nada, pero vamos a ejecutar lo siguiente. Aquí nos aparece el botón, una flechita grande de color negro con verde. Le dan clic ahí para ver si levanta el servidor. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Levantó sin problemas. Bien, vamos a hacer la configuración en esta consola del Eclipse. Le vamos a dar aquí clic derecho y vamos a ponernos en preferencias. Aquí, miren, clic derecho, preferencias.
¿Ya? Bueno, yo lo tengo configurado. Si lo tienen así, por favor quiten este check. El que dice Limit Console Output. ¿Y qué hace eso? Limita el, ¿cómo se llama? Limita la salida por la consola para que no se llene demasiado. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Bien, una vez que tenemos eso, ya estamos listos para trabajar. Vamos a detener esto. Y vamos a crear nuestro primer proyecto web dinámico con Java. Entonces, vamos a hacerlo sin Maven primero, luego les explico cómo hacerlo con Maven. Bien, voy a darle aquí clic derecho, New. Voy a ponerme en otros, acá. Y aquí en el combo para búsqueda voy a poner Dynamic Web Project. ¿Qué hace este Dynamic Web Project? Lo que hace es ejecutar un archetype de, de Maven, del Maven que trae el Eclipse, y le va a configurar un servidor, nada más. Me va a crear un WAR. ¿Sí? Le voy a dar siguiente. Y aquí él me sale automáticamente el servidor para el cual en el cual se va a deployar, ¿no? Y aquí me aparece la versión del Dynamic Web Project. Este combo depende del servidor. Si el servidor no maneja estas versiones, las versiones que trabaja, por ejemplo, en aplicaciones viejas, es la versión 2.0 o 2.5. ¿Sí? Ahorita está la versión 4. Depende de qué tipo de aplicación, de qué versión de aplicaciones maneja el contenedor de server de JCP que estamos usando. ¿Sí? Bien, aquí donde dice Project Name, vamos a ponerle curso servlet. ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? ¿Ya? Bueno, le voy a dar siguiente. Y aquí él me dice que voy a tener una carpeta src. Y abajo voy a tener una carpeta llamada build con las clases. Si yo le doy siguiente, aquí algo importante. Él me va a crear una carpeta llamada src main web app. En esta carpeta de web app es donde yo voy a establecer los recursos web. ¿Cuáles son los recursos web? HTML, JavaScript, CSS, etcétera, etcétera. Imágenes, eh, que más pueden ser archivos también. Yo los voy a poner ahí, en ese lugar. Y aquí, por favor, seleccionen la que dice generar web XML. Ya les voy a explicar qué significa eso. Denle clic ahí y le ponemos finish. Ahí esperemos que termine eso. Bien,
Ya una vez que se creó, vamos a meternos al proyecto, ¿sí? Bien, y aquí hay dos carpetas donde yo voy a trabajar. Una se llama Web App y la otra se llama SRC Main Java. ¿Ya? En Web App hay dos carpetas, una llamada MetaInf y una llamada WebInf. En la carpeta WebInf voy a establecer mis librerías en la carpeta lib y aparte de eso voy a poner aquí un archivo descriptor. Todas las aplicaciones que se van a levantar, bueno, en la versión 2.5, en la versión 2.5 de los Dynamic Web Project, ya no es necesario establecer este archivo, pero anteriormente era obligatorio. En este archivo que se va a establecer, vámonos a la parte de source, voy a poner cuál es la página inicial de mi aplicación. Por ejemplo, vamos a dejar solamente index. ¿Sí? Así. Vamos a que le pase el Eclipse, que está lento. Uf. Ya tengo que apagar la máquina. Bueno, ahí solamente en welcome leaf, welcome file ponemos index y aquí arriba, donde dice display name, es el nombre con el cual el servidor va a registrar mi aplicación, ¿sí? La descripción con el cual la va a registrar. Vamos a dejarla así, no hay ningún problema, ¿sí? Aunque no existe el archivo index.html, podríamos crearlo, pero por ahora no. Vamos a dejarlo así porque vamos a ver el servlet. Bien, vamos a la parte interesante que es justamente la carpeta src main java. Voy a darle aquí clic derecho y le voy a poner new. Vamos a irnos a otros y vamos a usar el wizard de Eclipse. Eclipse ya me da un wizard para poder crear los servlets. Bien, entonces voy a seleccionar servlet. Aquí está. ¿Sí? Le doy siguiente. Y le decía, al inicio de la clase, le decía que un servlet no es nada más que una clase Java, la cual tiene que estar en un paquete y que hereda de una clase llamada HTTP Servlet. Esta clase HTTP Servlet hereda de otra clase llamada Generic Servlet. Sí, ya les voy a explicar esa jerarquía. Bien, entonces aquí en Java Package voy a poner com.taller.curso.servlet. ¿Sí? Es un paquete como que si fuese una clase normal de Java. Y aquí voy a ponerle servlet inicial. ¿Sí? Siguiente. Aquí en este lugar es donde él va a realizar un mapeo. ¿Qué mapeo va a realizar? Él va a asociar el nombre de una clase con una URL HTTP, ¿sí? Para que el servlet pueda pues se pueda acceder desde un navegador o desde una conexión URL, ¿sí? Bien, entonces aquí es donde vamos a poner la URL. Yo la puedo editar, voy a decirle editar y vamos a ponerle así, aplicación, slash aplicación. ¿Sí? Le puedo poner extensiones, por ejemplo, aplicación.do. Anteriormente se usaban para los servlets. Hi-Fi utilizaba servlet. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, por favor? Ya. Ya, estamos ahí entonces, ¿no? A ver, una pregunta. Ahí cuando creas el servlet es una clase Java que Uh -huh. hereda del HTTP servlet.
y tú a esa clase Java para que pueda interpretar el HTTP, el protocolo HTTP, tú tienes que asignarle una URL. Por supuesto, tú haces un mapeo aquí de la clase. De la clase contra una URL HTTP. ¿Y cómo lo interpretas en el navegador? El proyecto / la aplicación donde Sí, tú estás, ya, en la ya, página. ya les voy a explicar esa Ok. parte. Ajá. Ya, para ver cómo accedemos a esta URL. Bien, vamos a darle siguiente. Sí, y aquí les aparecen los métodos que les indicaba, ¿no? Hay un método inicial que se llama el init. En el método init se ejecuta una sola vez cuando el server ya está listo. Y es donde yo voy a poner lo más pesado de construir un servlet. Por ejemplo, si mi servlet necesita leer un archivo, si necesita conectarse a una base de datos, tomar información de un socket, todo eso lo voy a poner aquí en el init. ¿Estamos? De ahí están los otros métodos, que es el doPost, doHead, doPut, doOption, doGet, doDelete, doTrace. ¿Sí? Y hay un método llamado service. Este método no debemos implementar. Ese método service es el que la superclase, o en este caso la clase llamada HTTP Servlet, maneja los hilos del servlet. ¿Sí? Por tal motivo, aunque él te da opción para poder editarla, no se debería editar. ¿Estamos? Solamente que quieras hacer algo especial. Vamos a seleccionar tres métodos aquí. El método init, el método doPost y el método doGet. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Espera un segundo, por favor. Uh-huh. Sí. Bien. Una vez que seleccionamos eso, estamos ahí. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún problema que tengan? No, No, por el ninguno. momento. Todo está clarísimo. Bien. Le damos finish y ahí él me va a crear una clase de Java, que es un servlet, ¿sí ven? Voy a borrarle todo este tipo de cosas y vamos a identificar el servlet con las cosas que se necesitan. Ya usa anotaciones. Sí, ya voy a explicar Yo eso. recuerdo no usaba anotaciones, las versiones. Exacto. O sea, Desde la versión, creo que desde la 3.0 de los proyectos dinámicos, ya no hacen uso de un archivo de despliegue o un archivo descriptor como el WebXML. ¿Sí? Anteriormente los servlets tenían que mapearse aquí adentro. Tú aquí podrías poner servlet, por ejemplo, así. ¿Sí? De aquí mapeadas los servlets. Ahora ya no se hace eso, sino que la idea es ir, lo edité. Bueno, la idea es ir evitando el uso de XML en una aplicación. ¿Sí? Anteriormente Spring usaba mucho XML, ahora ya no usa XML, sino que usa anotaciones. Entonces, gracias a las versiones nuevas de Java, se puede hacer eso. okay. ¿Sí? Bien. Entonces, ya no necesitamos eso, sino que ahora son reemplazados por las anotaciones. ¿Sí? En este caso, aquí en Web Servlet, él está estableciendo un path o una URL que apunte a mi servlet inicial. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver cómo funciona, cómo es el ciclo de vida del servlet. Vamos al método constructor y aquí le vamos a poner sysout. ¿Sí? Y le vamos a poner construyendo el servlet. ¿Sí? Ah, perdón, tienes que ejecutarlo abajo del super. Ahí. Es una regla de Java, ¿no? No debemos de involucrarnos en la construcción del servlet. Si está la palabra super, ese se debe ejecutar primerito y luego lo siguiente. Lo que quieras poner.
Bien, ahora vamos al método init. Y en el método init voy a poner aquí inicializando servlet. Ya le voy a explicar la diferencia entre los dos. El método constructor de un servlet crea el objeto. En algún momento el servidor de aplicaciones va a crear el objeto, pero no lo va a reconocer como un servlet aún. ¿Sí? Solamente lo crea y lo mantiene en memoria. El método init se ejecuta cuando ya el servidor de aplicaciones, la primera vez que alguien llama al servlet, o el servidor de aplicaciones decida que ya ese objeto tiene que transformarse en un servlet con hilos y todo lo demás, ahí se ejecuta el método init. ¿Estamos? Son dos cosas diferentes. Una cosa es el constructor. Aquí está construyendo un objeto normal. Y acá ya lo está catalogando, le está dando la particularidad de un servlet. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a los métodos importantes. Vamos a trabajar sobre el método doGet. Como yo les decía al inicio de la clase, recibe dos parámetros, el request y el response. ¿Sí ven? El request tiene información del cliente, todo lo que me envía el cliente, ¿sí? Y el response tiene algo importante que es un output stream. Por medio de ese output stream, nosotros vamos a poder escribir sobre el navegador, o sea, escribimos la respuesta y esa respuesta está ligada a la salida estándar del navegador y se va presentando el HTML, ¿sí? Viaja realmente ese string ahí. Bien, es como, para que se entienda esto aquí, es como tener un socket, ya le voy a decir así, nuevo. Es como tener un socket, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Y el socket también tiene dos cosas, ¿no? Tiene un input y tiene un output. Todo se basa en sockets. ¿Sí? De este lado, acá, también se tiene un input y un output. Aquí. Input, perdón, es al revés. Acá, input y output. ¿Vamos? Quiere decir que lo que yo escribo desde el cliente, aquí está el cliente, ¿sí? Lo que yo escribo del lado del cliente, que es el output, que acá se transforma en un request, ¿sí? Este output de aquí que está escribiendo, para el servlet se transforma en un input. No, ahí de nuevo, viejo, no te entendí. Ya. ¿Cuál Mira, es el request y cuál es el response? aquí está. Este es el request de aquí. Estaba haciendo referencia. Está señalado aquí, pues. Este es el request. Me permite escribir desde el cliente, ¿sí? Y en el servlet, el request me permite leer. Es como que tengas una llave, una manguera. Cuando tú eres la llave, el primer conector de la manguera es una entrada, pero cuando tú estás en el otro extremo de la llave, el conector de la manguera es una salida. Es exactamente lo mismo. Es como que tengas aquí un observador, tú envías algo. Imagínate el túnel de la base San Eduardo. Este de aquí es la entrada. Si te paras aquí, tú estás entrando al túnel. El mismo camino, ¿no es cierto? Si tú te paras acá, lo que estás haciendo es salir del túnel. ¿Estamos? Entonces, el request para el cliente es un output, él escribe, pero para el servlet es una entrada de datos. ¿Estamos? El response para el servlet es una salida, pero para el cliente es una entrada. Aquí va a viajar lo que el cliente, lo que el servidor me está
enviando. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, el request le permite escribir al cliente la solicitud al servidor. El server lee, ese request se transforma en un input para él lee, y luego que lee, viene con el response, con el output y le envía la información al cliente. Esta tubería que está aquí corresponde al protocolo HTTP, es la tubería, ¿sí? Imaginémonos una manguera que tenga dos canales. Por uno tú entras desde un lado, pero en el otro lado tú ves esa entrada como una salida, ¿no es cierto? Tú estás recibiendo. ¿Estamos? Igual, cuando tú comienzas a enviar desde el otro extremo, ¿sí? Desde el extremo que está aquí, para esta persona va a ser una entrada de datos. Así funcionan los sockets. Todos los sockets funcionan así. ¿Estamos? Lo que es un output para el cliente es un input para el servidor. Y lo que es un output para el servidor es un input para el cliente. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Ya. Entonces así funcionan y así funciona todo lo que conocemos ahora, ya sea que esté hecho con SOAP, que tenga Docker, que tenga Kubernetes, todo lo demás, todo se basa en este principio de socket. ¿Estamos? Sí, protocolo HTTP y socket, ¿no? Aquí necesitamos una IP y un puerto. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces el socket es una IP y un puerto, pero está sobre el protocolo HTTP. Porque también podemos hacer un socket vía TCP. ¿Sí? Sin necesidad de utilizar el puerto HTTP. Podemos levantar ahí un socket en Java y poder escuchar por ahí. ¿Estamos? Bien, entonces, por eso, este de aquí viene a ser el input para mi servlet y el de acá viene a ser el output para el servlet. O sea, quiere decir que con este yo puedo escribir HTML y con esto yo puedo recibir los parámetros. Vamos a ver cómo recibimos los parámetros. Vamos al método doGet y voy a ponerle aquí string dato recibido igual. Con el request yo puedo obtener los parámetros. Le voy a poner request.getParameter. Y aquí le voy a poner dato. ¿Sí? Voy a escribirlo en la consola de Java. También puedo hacer eso. Y le voy a poner aquí dato recibido. Más dato recibido. ¿Estamos ahí? Bien. Pero esa salida, ojo, esa salida es para la consola del servidor de aplicaciones. Yo necesito enviarle la información al cliente. Para poder enviar la información al cliente voy a utilizar el objeto response. Y el objeto response tiene también un output para poder escribir. Yo le voy a decir así, miren. Response.get output stream print ln. Es exactamente lo mismo, ¿sí ven? Y este de aquí va a escribirle al cliente, al navegador, la información que el servidor le respondió. Nuevamente, el request lo uso para leer y el response lo uso para escribir. ¿Estamos? Le vamos a poner Byron, aquí. porfa. Igual el puente lo vas a pasar, ¿verdad? Por supuesto. Dale, ya. Ya. Entonces le pongo ahí hola mundo. ¿Sí? Y ¿qué más iba a hacer? Ah, ya, perdón. Le voy a poner aquí Podríamos hacer un ejercicio con una clase Java. como con una clase Java. Ahí. Tú le estás mandando un parámetro quemado ahí, dato. No, no está quemado el parámetro. El parámetro de aquí, el parámetro de aquí lo recibe del request. Tú le envías un dato desde el cliente, pero con este nombre. Ojo, algo que me faltó decirle. Los parámetros en el protocolo HTTP tienen la siguiente forma. Es un hash, el cual se está conformado por clave, valor. ¿Sí? Quiere decir que la clave es el nombre del parámetro
y el valor, pues es el valor del parámetro. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces yo le voy a enviar ojo, otra cosa importante. Los parámetros en el protocolo HTTP siempre son strings. Por más que tú digas voy a pasar una fecha, voy a pasar otra cosa, no, siempre son strings. Por el protocolo HTTP no puedes pasar nada más que strings. Por más que digas voy a pasar una lista de objetos por el método POST, voy a enviar una lista de clientes por el método POST, eso se transforma en un JSON o en una cadena de texto y se pasa como string al servidor. No se pasan referencias de objetos. Eso aquí no hay. Eso debe quedarnos claro. Por más que yo le intente pasar un archivo al servidor, ese archivo va a pasar en base 64, va a pasar descompuesto en un JSON, ¿sí? Pero siempre va a ser un string que le paso al servidor. ¿Ya? Yo tengo ahí ya, por eso te decía, no puedes hacer una clase Java o pintar un JSP ahí para identificar dónde toma ese dato, que me confunde. Ya, no, sí, ya vamos a hacer el ejemplo. Hasta ahí sabemos que él tiene que recibir un parámetro dato. ¿De dónde lo va a recibir? Todavía no sabemos. Solamente sabemos que tiene que recibir datos. ¿Sí? Por ejemplo, si esto está nulo, vamos a manejar un error aquí, ¿no? Vamos a ponerle así. Vamos a ponerle si esto es igual a nulo. Vamos a hacerlo así por ahora. Hay otra forma de validar. Le voy a poner aquí hola no name. ¿Sí? Caso contrario, ¿cómo es esto? No tengo las llaves. Ahí fue. Ya. Caso contrario, voy a pintar esto de acá. Lo voy a poner acá. Y aquí le voy a poner también las llaves, ¿no? Listo. Ahí estamos. Entonces, si el dato recibido es nulo o el dato recibido punto is empty está vacío, ¿sí? Entonces le voy a poner hola mundo no name. Al contrario, le voy a poner el dato recibido. ¿Estamos? No sabemos dónde vamos a recibir ese dato todavía. Hasta ahí nada más. Bien, vamos a dejarlo ahí y ahora sí vamos a deployar nuestro programa. Para deployarlo, nos vamos a la pestaña Server y aquí le damos clic derecho, añadir y remover y pasamos nuestro programa Servlet al Tomcat. ¿Sí? Lo hace con una interfaz ahí más o menos decente. Le damos Finish. ¿Ya? Le vamos a dar aquí Clean. Y finalmente le hacemos un Start. ¿Sí? Ya inició. Ahora vamos a ver cómo accedemos a la URL. Y cómo consumimos ese servlet. Antes que nada, veamos estos mensajes. El de aquí debe haberse ejecutado primero y luego el de acá. Vamos a ver aquí. No lo veo. No me pintó eso. Control F. Inicialización. No. Vamos a ver con... Bueno, aún no lo construyó. Bueno,
Vamos a ver, vamos a ejecutarlo primero para ver, vamos a borrar esto para ver cómo se ejecutan las sentencias. Como aún no está referenciado, me imagino que por eso no ejecuto este método, porque aún no está referenciado el servlet. No lo inicializa por defecto, sino que lo inicializa en la primera invocación. Vamos a ver. Vamos a cargar esto de aquí. Le voy a poner localhost 8080. Ahí me aparece el Tomcat, ¿sí ven? Y aquí voy a poner el context root. ¿Qué es el context root de la aplicación? A ver, le voy a indicar aquí. Cuando nosotros creamos una aplicación, este es el Tomcat, ¿sí? Creamos una aplicación. Las aplicaciones tienen un nombre, por ejemplo, app, digamos así, ¿sí? Este nombre con el cual nosotros marcamos la aplicación, por defecto se transforma en el contexto de la aplicación. Contexto. Quiere decir que todo lo que esté dentro de esta URL, dentro de app, ¿no es cierto?, corresponde a la aplicación o a la ruta en la cual estoy estableciendo los recursos para app, ¿sí? En el momento que nosotros pasamos aquí, pasamos curso servlet, este curso servlet debe estar en la carpeta web app. Veamos acá. Aquí están, ¿sí ve? Bien, todo lo que esté dentro, todos los recursos que estén aquí, ¿sí?, van a estar administrados, van a estar dentro de una URL general que corresponde al nombre de mi aplicación. A esto se lo conoce como context root o directorio raíz de mi aplicación, o URL raíz o URL padre, como queramos llamarlo. Realmente le dicen context root, ¿sí? Bien, voy a copiar esta URL y voy a ponerlo aquí en el Tomcat. ¿Sí? Básicamente sería el nombre del proyecto. Sí, pero puede cambiar. O sea, eso lo digo por defecto, pero puede cambiar. Okay. No necesariamente el nombre del proyecto va a ser el context root. ¿Sí? Okay. Ya. Bien, entonces con esto hago referencia a mi aplicación, al contexto de mi aplicación curso servlet. ¿Por qué me aparece esta pantalla? Porque nosotros configuramos en el web.xml un archivo inicial, un welcome file. Ese welcome file no existe. Por tal motivo, él me está arrojando el error 404. ¿Sí? Ahora, vamos a apuntar a nuestro servlet. Desen en cuenta. Voy a ir a mi servlet. Este parámetro, perdón, este path de aquí, esta URL, corresponde al contexto de mi servlet. Todo lo que se ejecute por medio de esta URL, él va a detectar si es un doGet o un doPost y lo va a ejecutar. En este caso tenemos solamente el doGet. Bien, pero este path o esta URL está dentro de mi context root curso servlet. ¿Sí? Entonces lo voy a ejecutar así. Veamos lo que pasa. ¿Sí? Miren, como yo no le estoy enviando ningún parámetro, al servlet, él me dice hola mundo no name, que es justamente lo que está aquí. ¿Sí? Miren, en ese momento ejecutó, construyó el servlet en el pedido y aparte de eso lo inicializó. Pero esto se debe ejecutar una sola vez. Ya vamos a ejecutar de nuevo y verán que no se tiene que volver a ejecutar. Yo lo voy a lanzar de nuevo acá. ¿Sí? Y ya no se tiene que volver a ejecutar. Son métodos que se ejecutan una sola vez, quedan vivos y cada solicitud que se hace al servlet, lo que se hace realmente es lanzar un hilo. ¿Sí? Lanza un hilo. Eso no lo veo. Ya eso está administrado por el contenedor de server de JCP. Él administra esa parte. Pero sí podría configurar la cantidad de hilos que va a manejar. Por ejemplo, eso lo hace el Wavefly. Él maneja un pool de hilos, en el cual tú puedes decirle quiero manejar unos 500 hilos. Y él lo configuras en el archivo standalone. ¿Sí? Ahora, este parámetro que decían que estaba quemado realmente es un dato que él va a tomar de la URL. Yo lo voy a enviar de esta forma. Para enviarle parámetros al método get por medio de la URL, voy a poner aquí
signo de interrogación, el nombre del parámetro y el respectivo valor. Byron. Vean lo que pasa. ¿Sí? Entonces, en el servlet le está llegando el request. Él verifica si dentro del request existe el parámetro dato, lo captura, lo guarda en una variable, valida si el dato viene con algún, viene lleno, ¿no es cierto? Si viene lleno, entonces lo que hace él es mostrar el mensaje usando el output string del que lo recibimos como parámetro en el doGet. ¿Sí ven? ¿Estamos ahí? Aquí le puedo cambiar Arturo. Sí. La única forma que tú puedes escribir en una página del browser es Por medio del objeto request. response. Con el response tú escribes. Response. Sí, con el response. response. Recuerda el gráfico que les hice hace un momento, ya lo borré. El gráfico que les hice indicaba justamente eso, ¿no? Que él recibe un request para obtener la información del cliente y un response para poder enviar información al cliente desde el servidor. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta que tengan? Ahora, ¿qué pasa si hago esto? Miren, voy a detener el servidor y voy a llevarme esto, lo voy a llevar acá, así. Algo copié mal, déjame ver. No, está bien. Control Shift F. ¿Cierto? Ya hice el cambio, voy a levantar el servidor. ¿Sí? Y voy a darle un start. ¿Ya? Si yo ejecuto esto, ¿qué debería pasar? ¿Se va a presentar Hola Mundo Arturo o me va a dar una excepción? Te da una excepción. ¿Por qué me da una excepción? Porque el post no recibe parámetros en la URL. Sí, está bien eso, pero hay otro detalle. Cuando yo ejecuto una solicitud desde el navegador, por defecto siempre, él utiliza el método get. Quiere decir que él va a realizar, aquí, va a realizar nada. No me va a mostrar nada. Miren. ¿Sí ven? ¿Estamos? Pero, si yo quito este método, aquí voy a detenerlo, no. Ojo, si yo quito este método, de esta forma, voy a levantar nuevamente el servidor. ¿Sí? Miren lo que pasa. Yo lo ejecuto y me sale el error 405. El error 405 es muy, bueno, es un error que tú tienes que controlar en un cliente REST, por ejemplo, para poder validar si un método está implementado. En este caso me dice que el método get no está soportado por la URL. ¿Por qué? Porque mi servlet no tiene el respectivo método doGet. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo le pongo aquí el método doGet, vamos a ponerle control Z. Ahí. Hay que detener esto porque no. Él espera que tengas todo, o sea, tengas también ese método, ¿verdad? Exacto, porque si tú le envías un get, un método get, y él no tiene el respectivo, la respectiva implementación de ese método, te va a lanzar una excepción que no lo encuentra. O sea, no soporta la URL el método get. Así. Uh-huh. En ciertos casos solamente utilizan el método post, lo dejan como post, y el método get lo eliminan porque no, conociendo que es un método inseguro, no lo utilizan. Y todo lo hacen por post. ¿Sí? Por ejemplo, en una empresa que trabajaba, usaban un API REST
en el cual todo lo hacían por método de post. Todo, inclusive las consultas. ¿Sí? Bien, entonces veamos ahí. Sale todo bien. ¿Sí? Y el método request también me devuelve otras cosas. Por ejemplo, yo puedo obtener aquí punto query string. Vamos a poner aquí string dato URL servidor. ¿Para qué sirve esto? Ya. Este dato URL servidor, perdón, el query string me devuelve la solicitud que estoy haciendo al servidor. ¿Sí? Eso me puede servir para poder obtener, poder autorizar recursos del servidor para ciertos clientes. Por ejemplo, si yo detecto que mi usuario tiene ciertas restricciones para... Activaste la cámara, Luna Victoria. Si yo detecto que el cliente, el usuario que está autenticado, no tiene que ver ciertas páginas, yo puedo controlarlo por medio de este método, ¿no? Él me devuelve ahí la URL que está accediendo y le digo, sabes que no tienes permisos para estas páginas, ¿sí? Anteriormente se hacía así, ahora ya se manejan temas de token y todo lo demás, bueno, ya Spring Security y eso, ya tienen mejor control al respecto. Esto no, estas aplicaciones anteriormente eran seguras, pero como todo va cambiando. Ahí puedes entrar un poquito en detalle esa parte, tú dices, porque sí, yo he visto ahora en este proyecto que estoy, que las aplicaciones manejan un token y ese token se va pasando entre las páginas para que respondan. ¿Cómo es eso? Claro, mira, te voy a explicar. La verdad, déjame abrir un pen rapidito. A ver, nuevo, aquí. Mira, anteriormente, como yo les decía, las sesiones o las autorizaciones se manejaban por medio de una cookie. Pero sabemos que eso es un problema, ¿no? Por todo lo que pasa ahí, que se pueden secuestrar la cookie, ya le pueden robar la sesión a un cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí se enviaba un hexadecimal con el cual el servidor podía obtener el usuario, la información del usuario, de principal, y con eso validaba en la base de datos, veía los recursos y podían mostrarle un menú y todo lo demás. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Okay. Todo ese tipo de control se lo hacía aquí, dentro del servidor de aplicaciones. Y todo estaba metido ahí adentro. En la actualidad se manejan temas de autorizaciones o un servidor de autorización OUTH2. ¿Qué se hace? Tenemos aquí un cliente que puede ser cualquier persona, ¿sí? Y lo que tú haces aquí es primero registrar la conexión, ¿sí? ¿Qué hace este registro de conexión? Pues tú envías aquí una solicitud de conexión al servidor y el servidor te devuelve un token. Ya no se maneja, el session ID, la cookie, sino que te genera un token y ese token se puede establecer o se puede enviar dentro del head, aquí, como un header, ¿sí? Envía ese token de este lado, aquí, para que automáticamente cada vez que tú solicites algo al servidor, el servidor internamente valide dos cosas. Haga la validación del token y haga la validación de los datos que viajan en el token. En el token tú puedes poner la información del usuario, información del rol, otros detalles más. Eso puedes ponerlo en el token.
¿sí? Entonces, el token lo que hace es reemplazar el mecanismo viejo de manejar cookies, nada más. Sí, hay otros detalles, muchos detalles más ahí. Temas de tiempo de sesión, de autorizaciones, de refrescamiento de token, pero eso ya es parte del protocolo OAuth2. En Spring Boot, ella te da un API, aquí en Spring Boot hay un API que se llama Spring Security. ¿Sí? Y en ese API ya te trae el control, o perdón, te trae todas las librerías y todos los recursos para poder crear un servidor OAuth2, justamente para que te entregue los tokens. Y dentro de tu programa, tú haces una configuración para poder proteger recursos. ¿Sí? Entonces tú le dices qué recursos van a estar protegidos por el token y qué recursos no van a estar protegidos. ¿Estamos? Ok. Ya. Este detalle de manejo de token, el Spring Security, el OAuth2, es bien extenso. Pero hay documentación, hay bastante documentación en internet para poder revisarlo. Ya hay implementaciones hechas en las cuales algunas personas se basan, otras personas crean sus propios algoritmos y controles, ¿no es cierto? Para poder realizar una autenticación y una autorización. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, aparte de los servlets, aquí nos faltó probar el método POST, ¿no? El método POST, bueno, necesitamos un Postman para probarlo. Vamos a pintar esto para ver qué es lo que nos devuelve y con eso vamos a dar terminada la clase. Déjame cortar aquí y vamos a iniciarlo de nuevo. Hay que darle un clean para que se sincronice nuevamente lo que está en ambiente de desarrollo al Tomcat, al despliegue. A ver, vamos a limpiar. Vamos a enviar esto. ¿Ya? De acá me tiene que aparecer. Ah, perdón, no es query string, es get request, request URI. Ese es. Perdón, me equivoqué ahí. Déjenme detenerlo. En el query strings, lo que él me hizo fue devolverme el parámetro que está enviando. ¿Sí ven? A ver, vamos a ver ahí. Clean. Clear. ¿Ya? Ya, y aquí sí me dice, ¿sí ves? Aquí me dice cuál es el recurso que estoy accediendo. Eso anteriormente era muy importante porque con eso yo podría determinar si un usuario tiene acceso a esta URL. ¿Sí? Y con eso controlaba manualmente el tema de seguridad. Pero ya hay otro mecanismo como el que le mencioné de OAuth2. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Ninguna. Todo quedó claro. Ya, voy a poner en el repositorio el proyecto para que ustedes lo tengan ahí. Yo les aviso cuando les pase el video y el repositorio. Belleza. Ya, Gracias. chévere. Entonces, bueno, ya, déjenme decirle algo más, espérense un ratito.